Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Susana Rodríguez, de la Estrategia de Cuidado de Andalucía. Y bueno, pues imagino que como yo, también vosotros estaréis esperando una mesa como esta, que seguro que tiene gran interés y expectación, no solamente por los contenidos, que ya desde luego Diego anteriormente nos lo ha puesto pues muy a colación. Sí, nos ha pasado el testigo totalmente. Sino también por las personas, por los profesionales que a ambos lados me acompañan en este momento. Por introducir la mesa, yo quería decir que bueno, que el avance de los cuidados como una respuesta a las necesidades de salud de la ciudadanía, lo hemos visto antes, pues también necesitan de un desarrollo competencial por parte de las enfermeras dentro de los sistemas sanitarios para que ese avance se produzca, ¿no? Lo hemos estado viendo durante toda la mañana porque ese ha sido el contenido de la mesa primera. Y que ese camino lo estamos empezando todos los sistemas sanitarios y también, entre ellos el nuestro, el Sistema Sanitario Público de Andalucía, que pasa porque ese avance también integre la incorporación de nuevos perfiles enfermeros, de una capacitación específica en la figura de las enfermeras especialistas y las enfermeras de práctica avanzada. En realidad, el debate está abierto dentro de todo el contexto nacional y los diferentes sistemas sanitarios a nivel de las distintas comunidades autónomas, es un debate abierto, pero nosotros lo que queríamos con esta mesa era realmente poder explicaros y haceros llegar y que entre todos continuemos ese debate para ver cómo esa integración, ese desarrollo competencial, vamos realmente a materializarla en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. ¿Cómo la vamos a definir y cómo la vamos a organizar? Nieves Lafuente, ahora os la presento, se va a hacer cargo de esa primera parte. ¿Y cómo vamos a aterrizarlo y normatizarlo y regularlo dentro del sistema sanitario? Celia Gómez igualmente nos va a acompañar y está aquí hoy para contarnos a todos esto. Pues bien, ya que lo estoy haciendo, paso a presentaros a las ponentes, que, bueno, casi que lo voy a leer porque no quería que se me olvide nada, porque me lo han puesto un poco difícil, claro. Me dijeron, es que, pues mirad, es que nosotros no queremos que leas currículum interminables, largos, seguro que muy impactante para todos, pero que no se trata de esto, no es esto lo que queremos que cuentes de nosotras en una introducción. No quiere una presentación oficial, ninguna de las dos, sino que cuando estuvimos preparando esta mesa, lo que me dijeron es que, bueno, que verdaderamente están hoy aquí por la trayectoria que han tenido con anterioridad y que tienen, fijaros lo que me dijeron, que tenemos la suerte y el estímulo de poder ocupar una posición de responsabilidad dentro del sistema sanitario que nos permitía hacer lo que hacen, nos permiten hacer lo que hacemos y también nos permiten estar aquí hoy viviendo y compartiendo con nosotros este momento. Que con respecto a la tarea que van a llevar a cabo en este contexto del que os hablo, es una oportunidad y es un honor poder participar con encargos como este, que vienen realmente a contarnos, que vienen realmente a suponer una respuesta de avance del sistema sanitario y también a mejorar la respuesta que desde esto estamos dando a problemas y a necesidades de salud de las personas. Pero dicen que esto no es una tarea fácil, claro, y reconocen además que lo están sudando. Pero que bueno, que no es tarea fácil cambiar modelos asistenciales clásicos y ya establecidos para caminar hacia otros que nos marcan las evidencias, que demuestran que realmente son más resolutivos y que resulta que hasta son acordes con las necesidades actuales de la ciudadanía y que van a venir a mejorar aspectos de calidad, de accesibilidad y de satisfacción de la atención, ¿no? No estaría fácil cambiar de modelo, no lo es, pero que ellas son mujeres valientes y que están aquí para afrontar esa tarea difícil, aunque dicen que nada de esto va a ser posible y no tiene sentido si nosotros y vosotros no sumáis también a estos cambios haciéndolos vuestros. Esta era la presentación que yo quería hacer. A mi derecha se encuentra Celia Gómez González. Ella es la directora general de profesionales del Servicio Andaluz de Salud. Y a mi izquierda se encuentra Nieves Lafuente Robles, que es la directora de la Estrategia de Cuidados de Andalucía. Pues sin más, voy a comentaros un poquito cómo va a funcionar la mesa. Va a ser muy parecida a la anterior. Yo les voy a dar la palabra durante algo más de 5 minutos. Y van a ponernos en el contexto de lo que os he comentado. Definición y organización del desarrollo profesional, en el caso de las enfermeras, en el Servicio Andaluz de Salud, Servicio Sanitario Público de Andalucía, y cómo esto lo vamos a aterrizar en norma y regulación dentro del sistema sanitario. Puedes comenzar, Nieves, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Susana. La verdad es que esta mesa me apetecía un montón, porque entendía que estábamos iniciando cambios en la organización que necesitábamos explicaros.
¿no? Necesitábamos compartir, el que conociera ahí en primera mano los porqués estamos aquí. Esto, yo quiero dejar claro que esto es el inicio de un camino. Es decir, las cosas que estamos haciendo es comenzar. Es verdad que lo hemos dilatado mucho, ¿no? Pero como ha dicho Susana, a veces los cambios cuestan, ¿no? Y hay que buscar por qué se hacen los cambios y para conseguir qué, ¿no? Como decía también, ¿para qué se hacen los cambios? Pero creemos que tenemos en este momento un modelo muy sólido que realmente va a dar respuesta a lo que queríamos inicialmente, que era, bueno, pues, ¿qué nos falta por dar esa respuesta de una forma especializada a aquellas personas que pueden ser más complejas o con necesidades que las profesiones ahora mismo pues están capacitadas, tienen formación como para dar y había que de alguna forma imbricarlo dentro del sistema. Cuando hemos hecho el análisis también desde la estrategia, no solamente en Ciudadanos, que esto ha sido lo mejor, porque hemos estado contactando con muchísimos ciudadanos, más de 1.300 personas, ciudadanos con problemas, sin problemas, sanos, enfermos, para que nos digan qué necesitábamos más, qué hacíamos mejor para llegar. También hemos contactado evidentemente con muchísimos profesionales y entre otros la mayoría de los que estáis aquí, ¿no? Pero es verdad que había mucho lío, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a hablar de práctica avanzada, nosotros nos llevamos una sorpresa, no sé si os pasa en vuestros centros, seguro porque son los nuestros, ¿no? La mayoría, pero que cuando vamos nosotros por ahí, pues le llaman práctica avanzada a cualquier cosa, ¿no? Cualquier consulta que una enfermera de grado hace, bueno, pues le llaman práctica avanzada, ¿no? Y es verdad que había un poco que definir de qué estamos hablando. ¿Qué va a suponer para la profesión y sobre todo para el ciudadano el hacer una nueva categoría profesional, que es la enfermera especialista? ¿Y qué va a suponer y por qué, si ya hay especialidades, nosotros hablamos de práctica avanzada? Creo que se merecía una reflexión importante. Estamos en ello, estamos reflexionando juntos, pero había que iniciarlo, ¿no? Y entonces tampoco podemos estar con la parálisis por el análisis continuamente. Había que iniciar. Nosotros vamos a empezar, hemos hecho una especie de modelo, ¿no? Muy debatido entre todos. Bueno, no he podido llegar a las 27.000 enfermeras de Andalucía, pero que han participado no solo enfermeras, también médicos y otro tipo de profesionales, en intentar organizarlo para empezar. Esto quiero que se quede muy claro, no es una cosa que ya lo hemos hecho así y será por los tiempos, sino que hemos intentado organizarlo para dar respuesta a lo que ahora tenemos, que no estamos dando respuesta, ¿no? Entonces, un poco, yo por ser breve, os voy a dejar ahí un poco el modelo para que lo vayáis reflexionando, estudiando y a lo largo de la mesa podamos debatir, pero nosotros tampoco es que vamos a inventar mucho, porque en el resto de países llevan mucho tiempo conviviendo con especialidad de práctica avanzada, ¿verdad? Y no había más que mirar a los países de nuestro entorno o a la mayoría de los países y a las necesidades de nuestros ciudadanos. Y vamos a intentar este modelo, ¿no? Es decir, la enfermera de grado tiene que permanecer en nuestro sistema. Tiene que permanecer porque acabamos de iniciar una carrera de grado de 4 años que es fantástica, que nos reclaman en todos los países del mundo. Y tenemos competencia como para resolver la mayoría de los problemas de cuidado de nuestra población. Es verdad que tendremos que ir incorporando competencias de avance como el resto de los profesionales. Quiero decir, dentro de nuestra, como nos comentaban los compañeros de la mesa, dentro de nuestra formación de grado, tenemos que incorporar cosas que van a ir apareciendo para responder a las necesidades. Pero es verdad que hay determinado grupo de población muy compleja que vamos a necesitar dar una respuesta especializada o de práctica avanzada. Las enfermeras especialistas en nuestro país se regulan, como sabéis, a través del Ministerio, y es verdad que llevábamos mucho tiempo formando, como nos dice Diego, que evidentemente compartimos con él el que no se pueden ir a Valladolid, ni a Cataluña, ni a Zaragoza, que tenemos que retornar en talento, y lo haremos el año que viene. Empezaremos el año que viene, y el año que viene estás tú aquí en Andalucía, hablando como enfermero especialista. Para que vuelvan, ¿no?, nuestro talento que hemos formado. Y es verdad que hay como mucha rabia acumulada en nuestro colectivo de por qué no durante tanto tiempo. Y eso lo compartimos y lo entendemos perfectamente. Y queremos darle salida, pero no por eso
no porque estemos rabiosos y enfadados, había que hacer las cosas porque sí, ¿no? Ahora todo el mundo es especialista. Creíamos que la ciudadanía andaluza se merece un respeto, y el sistema sanitario también, de que pongamos el talento donde lo necesitan. Y ahí es donde vamos a empezar. Vamos a poner el talento de nuestros enfermeros especialistas que estudian durante 2 años más, aparte que son ya 6 años de formación a la preparación de ley, o sea que se lo curran, y son excelentes enfermeros donde lo necesitan, ¿no? Que es en la gente, bueno, pues en distintos ámbitos. En este caso, pues la salud mental, la pediatría, la enfermería comunitaria, enfermería del trabajo, y estamos trabajando, no quiero que se me olvide, porque parece que como llevan más tiempo las compañeras enfermeras especialistas en obstétrico ginecológico, no quiero que se me olvide, porque estamos trabajando un codo a codo con ellos. Mi compañera Susana ha hecho un trabajo espectacular con las compañeras matronas para que avancen también en sus competencias, porque son enfermeros especialistas y tenemos que avanzar en qué tienen que dar respuesta a esa complejidad, a mejorar la desigualdad, y en eso estamos trabajando. Pero hay ámbitos en los que la especialidad no daba respuesta, y estamos enfrascados con la Dirección General de Profesionales, con la Dirección Gerencia, pero ellos nos están ayudando muchísimo a hacer posible en España, porque no vamos a ser la primera comunidad autónoma en ponernos la medalla, bueno, porque me apetecía y porque ella también, en hacer las enfermeras de práctica avanzada, ¿no? Este puesto, luego profundizaremos más por no monopolizar mucho el debate, no es cualquier enfermera que hace una competencia de avance. Es una enfermera que internacionalmente está reconocida con unas competencias, con una formación y con una experiencia. Y para optar a ese puesto tienen que ser las mejores en lo que hacen. Y por eso estamos desarrollando cómo acceder. Y queríamos contarlo. Y para eso estamos aquí, para contarlo y para que nos preguntéis. ¿Vale? Yo ya luego seguimos hablando. Muchas gracias. Bueno, la Dirección General de Profesionales fundamentalmente lo que hace es un trabajo de intentar aterrizar en nuestra estructura, en nuestras normas y en nuestros quehaceres esas nuevas propuestas, ¿no? En este caso, desde la Dirección de Cuidados, desde el conjunto del Servicio Andaluz de Salud. No siempre es fácil, ¿no? Por eso algunas cosas que a veces parecen muy claras, muy obvias, después tienen que tener una traducción, y además en nuestro país tienen que tener una reglamentación. Casi todo lo que no esté regulado aquí no existe, no es al contrario de lo que pasa en países del ámbito sajón, existe todo lo que se hace, y luego a veces algún juez fundamentalmente crea jurisprudencia o hay alguna norma posterior que lo regula. Por eso es verdad que a veces es difícil también de entender. Vamos, yo ahí me gustaría que eso evolucionara en el futuro a otro escenario, pero ahora mismo es verdad que esa es la realidad que tenemos. Y ha habido, no me gusta mirar mucho atrás, pero a veces hay que pensar atrás, pero ha habido más momentos en nuestra historia reciente en los que se ha querido iniciar el camino fundamentalmente de la enfermería, de la categoría de enfermera especialista, pero no ha sido un camino fácil en nuestra comunidad autónoma y en otras, ¿no? De hecho, se habían iniciado trabajos a nivel del Sistema Nacional de Salud que se quedaron, bueno, un poco parados o mucho parados, años parados, ¿no? Y ha sido un poco desigual el desarrollo en unos y otros sitios, pero en realidad no tenemos tampoco una referencia de un desarrollo casi que en conjunto que podamos decir, bueno, pues ese sería un modelo, y sigue habiendo además en muchos ámbitos dudas de cómo hacerlo, porque es verdad que este esquema, que a mí me gusta mucho porque es muy claro, luego llevarlo a la práctica tiene dificultad si no queremos que genere confusión, ¿no? Entre la propia profesión, para empezar, ¿no? Y entre el resto de profesionales y entre la ciudadanía. Yo creo que el enfoque a ciudadanía y a resolver las necesidades de la población es el básico. Ese es el que al final es el que nos salva cuando queremos
ver cómo hacer mejor las cosas, ¿no? Porque ese es el reto al que nos tenemos que enfrentar. Si además eso lo podemos ordenar y organizar para que el desarrollo profesional y el desarrollo de las competencias profesionales encaje, esa es la tarea en la que nos tenemos que centrar, sobre todo desde algunos ámbitos de la organización. En el caso de enfermería hay en estas distintas partes de las que hablamos, la de la especialidad, y se comentaba aquí hace un año, en noviembre del año pasado se publicó la orden de creación de la categoría en varias especialidades, y ahí se inició pues un trabajo que tenía que tener, como la propia orden establecía, un desarrollo de negociación, porque hay que convertir eso en el cómo hacer la integración y hasta dónde, porque lo único que hacía la orden, que no era poco, era crear la categoría. Ahí sabéis que hemos hecho algún desarrollo centrándonos en salud mental, que era a priori que teníamos todos muy claro, ¿no?, de cómo hacerlo. Luego, cuando uno se sienta en la mesa a hablarlo, empiezan a surgir, dicen, no estamos del todo, no todos pensamos lo mismo exactamente, ¿no? Pero bueno, sí que hay un buen principio de acuerdo, que está realmente, como suelen ocurrir en estas negociaciones, en las que hay que combinar, como bien sabéis, lo que es el enfoque de la organización, las prioridades, el desarrollo profesional y los derechos de los trabajadores, ¿no? Que esa es algo que en las mesas sectoriales y en las mesas de negociación hay que tratar, y además debe de ser así. Entonces estamos ya en esos casi últimos coletazos que la orden no dejó definida o no dejó cerrado, que son aspectos fundamentalmente retributivos, además de la discusión del alcance de la especialidad. Luego, si queréis, abundamos un poco. No fue casualidad que en la orden ese tema retributivo no quedara aclarado, pero si queréis luego abundo más en ello. ¿Por qué? No solamente en este caso, yo creo que debemos abordar como servicio de salud un cambio en el modelo retributivo del SAS. Tenemos una resolución que sale cada año, que tiene más de 20 años, y necesitamos tener otra norma distinta y darle la vuelta al sistema retributivo que tenemos. Por eso en la propia orden también se plantea que el nivel, el destino, es el de la especialidad, pero hay otros, el específico, que habla pues está más, es un concepto retributivo que se supone que tiene que adecuarse al tipo de desempeño y de entorno en el que se realiza ese desempeño, que debería ser distinto, y ocurre en otras categorías, y a lo mejor tiene que ser como el que ya hay para las enfermeras especialistas de obstetricia, o pues tiene que ser más alto, o tiene que ser más bajo, o tiene que ser... ¿Por qué tienen que ser iguales? Es verdad que este es un debate que a lo mejor es prematuro, pero a veces hay que ir lanzando debates para que reflexionemos sobre estos temas, ¿no? Que a veces la linealidad es una posición, desde luego, que yo a nivel personal mantengo, no es justa. La linealidad no es justa. Bueno, eso lo tenemos ahí. Yo creo que espero que sí puede ser antes de fin de año, y si no, con el comienzo del año, porque hay que actualizar la orden de retribuciones. Empecemos con lo que ya hemos acordado de la enfermería de salud mental comunitaria, en la cual todos los puestos de enfermería hemos acordado y que tenemos claro, lo tiene claro la dirección de cuidados, lo tiene claro la organización, que son de enfermera especialista, y a partir de ahí continuaremos con los elementos que hay que seguir negociando en esa idea que no siempre conseguimos abordar, pero que es la mejor manera de avanzar, que es cada paso que acordamos lo ponemos en marcha y nos ponemos a seguir con el siguiente, porque como esperemos a cerrar un modelo completo, nos pasa lo que nos ha pasado hasta ahora, que es que no se pone en marcha nunca. En el caso de las EPAs, pues tenemos que buscar también un encaje
dentro de nuestras normas. Ahora mismo tenemos una magnífica oportunidad, porque además es el lugar donde se tiene que recoger y desarrollar, que es el decreto de plantillas, una nueva regulación de plantillas, que también tenemos una orden que es del año 90, se ha quedado ya pues un poquito atrasada y desfasada. Incluso es que hay categorías nuevas que no han encontrado todavía su encaje y los nombres de las categorías. En fin, bueno, ahí es donde queremos también encajarla, porque ahí se definen los puestos, y al fin y al cabo una práctica avanzada es un puesto de trabajo. Por lo tanto, hay que definir qué es una práctica avanzada, y también el enfoque que le damos es un puesto singular, o sea, un puesto que va a tener unos requisitos y que va a tener unas funciones y un desempeño concreto, y que por lo tanto hay que regular, a partir de que esté recogido y reconocido en nuestra plantilla, los requisitos de entrada, las competencias y cuál tiene que ser el proceso de cobertura de esas plazas, ¿no? No sé si algo similar, digo, para que como nos suene, como hacemos con los cargos intermedios. No igual, pero similar. La idea, por lo menos en lo que en nuestras sesiones alrededor de una mesa redonda tenemos de vez en cuando a lo largo de la semana, robando ratos a otras cosas, es que hay que establecer la regulación, que además tiene que ser algo evaluable y reevaluable cada cierto tiempo, quizás cogiendo el modelo de los 5 años que tenemos también en calidad, y el que es el modelo que tienen en muchos países para procesos de recertificación, en la idea además que esto no es una categoría, es una práctica avanzada, y la práctica avanzada se tiene que mantener y evolucionar según evolucione su propio contenido, y por lo tanto hay que siempre mantener esa oferta a la ciudadanía, digamos que con los últimos conocimientos, avances y demás. Habrá que hacer en paralelo el abordaje retributivo que tenga que tener, o de condiciones de trabajo, etcétera, pero digamos que esos son pues las cosas menores que después hay que negociar en mesa, pero que hay que contemplarlas, ¿no? Lo importante es definirlas. Después ya le vamos buscando los calificativos y los demás. Y yo no sé si para empezar mucho más, porque el resto yo creo que queda claro en el propio esquema, lo que son las competencias, pues digamos que eso es una cuestión de definición dentro, yo creo que de los equipos, de las unidades, de los centros, ¿no? Que no precisa de una reglamentación y un espacio de cuidado. Es más, yo creo, entra más dentro en el ámbito de la gestión clínica y de la organización de los equipos, ¿no? Bueno, pues no está mal para empezar, es verdad, pero vamos a intentar exprimir un poquito más y sobre todo traducir, ¿no?, algunas de las cosas que nos han contado. Sí me gustaría hacer algunas preguntas también para profundizar en esto, y ahora os voy a pasar la palabra porque seguro que tenéis muchas. Entonces, nos gustaría, por un lado, Nieves, que nos pudieras contar pues cuál es el enfoque, ¿no?, que tenemos desde el sistema sanitario para realmente visibilizar el valor añadido de las especialidades. ¿Qué va a suponer esto dentro del sistema? ¿Por qué nos hemos lanzado a querer integrarlas como parte básica de lo que vamos a hacer con el desarrollo competencial? ¿Y por qué además ha habido que articularlas con esas figuras de enfermerías de práctica avanzada? Y a Celia también quería pues un poco que profundizara en cuáles van a ser esos otros componentes que se van a tener también que desarrollar y que definir para esos puestos singularizados, ¿no? O sea, nosotros nos ha aproximado a cuál es el significado de esto, puesto singularizado, pero ¿esto qué significa a nivel de acceso a puestos, de formación, de acreditación, de evaluación? Es decir, un poquito profundizar en esos dos conceptos para seguir esclareciendo cosas. Bueno, yo voy a intentar responder así brevemente también, porque pasáis vosotros a hacer vuestras preguntas, pero fijaros, esto es lo que nos ha llevado mucho tiempo de reflexión, ¿no? ¿Qué valor añadido tenían las especialidades? Podíamos haber tenido una opción que relativamente era más fácil, y era, bueno, pues si trabajas en salud mental y tienes la especialidad, eres especialista. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé, eres especialista y ya está. Hay mucha gente que dice, como yo tengo el título de especialista, ya estoy ejerciendo de especialista.
pero esto no es cierto, tú estás trabajando de enfermera, ¿no? Entonces, teníamos que hacer el gran esfuerzo de exprimir la especialidad. ¿Qué es lo que las personas en este momento están necesitando y no estamos dando cobertura, ¿no? Por ejemplo, en salud mental ha sido muy interesante. Quiero decir que yo creo que hemos hecho un gran trabajo entre todos, porque como nos decía la compañera Leonor, que ha estado explicando un poco lo que es la comunitaria, hemos decidido empezar por comunitaria. No quiere decir que en el hospital no se desarrolle la especialidad, no quiere decir esto, sino que cuando nosotros hemos empezado a hablar con la gente, con los ciudadanos, nos decían, mira, es que lo que yo quiero es no ingresar, ¿verdad? Yo lo que quiero es que me ayudéis a recuperarme en mi entorno. La gente que tiene problemas de exclusión social, la gente, por ejemplo, con problemas de adaptación o con límites de la personalidad, que muchas veces no sabemos muy bien cómo enfocarlo. Queremos, y sobre todo las familias nos hacían un clamor horroroso, decía, y es que estamos solos. Y necesitamos a alguien que nos acompañe, que nos guíe, que nos diga lo que tenemos que hacer. Y el plan de salud mental, nuestro plan de salud mental, que además para mí es pionero a nivel nacional, ¿no? Porque fue uno de los primeros en terminar o hacer la reforma y ahora continuar, nos dijo, la enfermera especialista tiene un valor añadido en la comunidad. Necesitamos enfermeras especialistas que estén trabajando con la gente en sus domicilios, en la comunidad, y una cosa muy importante, y ayudando a los equipos de primaria, que muchas veces hay de todo, porque al final los puestos son personas, ¿no? Y las personas, si se relacionan, pues estupendo, pero a veces no se relacionan, y lo importante es crear los espacios de relación. Y nosotros dijimos, pues las especialistas lo que tienen que hacer es relacionarse con la atención primaria y abrir la salud mental a la atención primaria, que a veces tengo una persona de salud mental, pues que vaya al equipo de salud mental, ¿no? Y esto no puede ser, quiero decir, hay cuidado de esas personas que tenemos que hacer los enfermeros y los médicos y los compañeros del equipo de atención primaria. Este era uno de los grandes retos que queríamos poner en los puestos de enfermería especialista, es decir, con unas competencias específicas, porque es una categoría distinta, no son enfermeras de grado, son enfermeras especialistas. En las matronas lo vemos muy claro, ¿no? Porque las matronas tienen unas funciones muy específicas. Pues igual aquí, lo que pasa es que había que empezar, ¿no? Y es verdad que es difícil cuando nosotros ponemos esto en marcha y nos comparamos con otros compañeros de otro colectivo profesional, como pueden ser los compañeros médicos, ¿no? Porque los compañeros médicos han optado a nivel mundial porque todos son especialistas, ¿no? Todos son especialistas, pero esto no ha sido así en la profesión enfermera. Nuestra profesión profesional en el mundo sigue existiendo la enfermera de grado y convive con enfermeros especialistas y con enfermeros de grado. ¿Por qué tenemos que dar respuesta, que es lo que yo quiero recalcar, a esa población compleja en la cual una enfermera de grado pues no tiene las competencias necesarias para hacerlo, ¿vale? Y en eso estamos enfrascados, que es difícil, porque ya lo decía, ¿no? Tenemos muchas cosas, porque es más fácil, todo el mundo es especialista, porque será mejor que todo el mundo sea especialista, ¿o no? ¿O no? Porque lo que necesita ahora nuestro ciudadano es eso, esto que os digo, y por eso hemos empezado aquí. Este es el valor añadido. Igual lo estamos haciendo con la pediatría. El valor añadido es dar respuesta a aquellas situaciones que una enfermera de grado, que está excepcionalmente preparada en estos momentos para responder a la mayoría de las cosas, no puede llegar. Y en eso estamos. Os digo que es muy apasionante. Sé que no le gusta a todo el mundo, es normal, pero entendemos que es lo que la gente necesita. Y también creo que es lo que la profesión necesita, porque yo no sé si estoy dispuesta a perder a la enfermera de grado para poder trabajar, no lo sé. Y habría que empezar a hacer el debate. Y por eso hemos decidido que no todas las enfermeras son especialistas y hemos empezado por la comunitaria. No quiere decir, como os digo, que en el hospital no vayamos a avanzar, ni mucho menos. Ya veremos lo que necesitamos. Esto yo creo que es el valor añadido. Gracias, Nieves. Bueno, seguro que la reflexión de Nieves va a dar mucho debate. Es un tema complejo, porque muchos pensamos que el modelo que siguieron, por coger un poco el hilo final, que se siguió con los médicos no ha sido el mejor. De hecho, el anulado recientemente Real Decreto de Troncalidad venía a afrontar algunos de los efectos colaterales negativos que había planteado ese modelo de ir a separar
y a hacer pequeños, ¿no? Bueno, super especialidades o especialidades que se relacionaban poco y que además generan en muchos casos y en momentos ahora como en los que tenemos dificultad de encontrar especialistas, restricciones que de otra manera podríamos tener una mejor solución, incluso una mejor solución también desde el punto de vista laboral de los profesionales, en que todo tiene encaje. Entonces, en ese sentido, debemos de aprender de las cosas que no se han hecho bien o de las cosas que son mejorables. Entonces, si ahora empezamos con el despliegue de las especialidades, hagámoslo bien y hagamos un recorrido que nos lleve a un espacio en el que no tengamos que decir, ya te lo decía yo, que al final íbamos a hacer lo mismo y acabamos igual de mal para algunas cosas, ¿no? Dicho lo cual, puestos singulares, como veis, es un tema que estamos debatiendo ahora mismo en mesa. No estaba regulado de forma específica en nuestra orden de plantillas, sí que en el pacto de selección sí se había abordado y mencionado, y es cuando para un determinado desempeño ahora mismo se circunscribe a los profesionales médicos facultativos, precisa unos requisitos específicos, se hace una oferta con un perfil. Siempre ponemos el mismo ejemplo, pero es que es más fácil. Y si yo necesito un cardiólogo para una sala de hemodinámica, que lo que necesito es un hemodinamista, que es que se especializan en esa rama, en ese tipo de técnicas y demás, y con eso muchos más. O la enfermera perfusionista, que también, ¿no?, requiere de una formación determinada. Sí, no es una especialidad, pero sí que tiene, porque la especialidad, por ejemplo en el caso de cardiología, es más amplia, pero a mí no, lo necesito y lo quiero sacar con ese perfil. Si no lo encuentro, lo tendré que formar, pero en el mercado, en otro sitio, lo puede haber. Eso es un poco para entender de lo que estamos hablando. Por lo tanto, habrá una definición de ese puesto que responderá al objetivo del desempeño que tiene que tener el profesional o la profesional que lo vaya a desempeñar, y habrá se regulará la forma de acceso. Es decir, que lo lógico será que será una convocatoria. Hemos hecho algo con las enfermeras gestoras de casos, enfermeras de enlace, ¿no?, que se saca convocatoria y demás. Verdad que empezamos con eso hace casi 20 años, ¿no?, y no continuamos con las prácticas avanzadas. Incluso no avanzamos en la propia práctica avanzada de gestión de casos. Entonces, bueno, pues vamos a ver si ahora de verdad arrancamos y sobre todo abordamos el cómo hacer las cosas más allá de las prácticas que se vayan viendo. A mí me da igual si hay 5 o 10 o 22, lo que sí que quiero es tener regulado cómo se definen, cómo se convocan, cómo se evalúan, y para poder mantenerse en esa práctica avanzada. Yo creo que además un esquema como este, que si lo ponemos en marcha podemos hacer que se copie en otros ámbitos de la organización, es bueno. El saber que yo estoy ahí porque estoy haciendo un desempeño profesional específico para una determinada técnica o con unos determinados contenidos, pero tengo que demostrarle a mi organización y a la sociedad a la que sirvo que sigo siendo la persona con las capacidades, las cualidades y los conocimientos suficientes para poder seguir ofreciéndolo. Y bueno, pues abordaremos junto con eso pues elementos retributivos y demás, que eso lógicamente cuando queremos reconocer algo específico hay que hacerlo, y querramos o no, la retribución siempre es un elemento que distingue, ¿no?, y si es sustancioso mejor, pero bueno, quiero decir que sea como sea se abordará desde luego siempre pues con los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y demás. Incluso cabría, digo, para complicar el cuadro, tener EPAs dentro de las especialidades enfermeras. Cabría. Ahora mismo no se me ocurre un ejemplo, pero ¿por qué no?
No sé si más o menos era... Sí, bueno, yo creo que es una respuesta completa a la pregunta que os hacíamos. Voy a completar, yo creo, con dos más. Por no dejar el tema, y al hilo de lo que nos comentas, es si podrían realmente cambiar esos perfiles de enfermería de práctica avanzada a lo largo del tiempo, quiero decir, tanto en denominación como en contenidos, si eso se podría dar, es lo que vamos a regular. Y bueno, a Nieves también quería preguntarle, pues porque seguro que muchas enfermeras que están ahora en la sala se lo preguntan, ¿cuáles son los pasos que tendría que dar una enfermera para poder llegar a convertirse en una enfermería de práctica avanzada? Empezamos con Celia, si os parece. Vale, yo creo que sí, que debe ser así. Sí, que tenemos que buscar contemplarlo en lo que es la regulación de plantillas de una manera que no tengamos que modificar el propio decreto cada vez que queramos o definir una nueva. Sí, hay que dejarlo a una regulación, pero una regulación que sea más fácilmente modificable, ¿no? Y yo creo que además parece que es lo razonable, sobre todo si planteamos un modelo de evaluación periódico en el tiempo que se establezca, 4 años, 5 años, tiene que poder modificarse también los requisitos o las prácticas, ¿no? Porque además estamos haciendo algo que para algunas de esas prácticas va a ser nuevo. No deberíamos de cerrarlo, ¿no? Y además por el propio puesto en sí mismo, ¿no? Es cambiable y variable, y ese cambio, esa variación tiene que venir de lo que es la dirección de cuidados, es decir, las necesidades asistenciales y nada más. Efectivamente, esto puede generar un poco de duda, ¿no? Porque decir, de pronto yo soy una enfermera de práctica avanzada y dentro de 5 años lo seré, pues no lo sé, es que depende de dos cosas fundamentales, de las necesidades que sigan teniendo o no los ciudadanos, y de otra cosa fundamental, es que la enfermería, por ejemplo, de grado, asuma esas competencias. En las enfermeras gestoras de casos no ha pasado algo muy similar, es decir, empezaron con unas competencias y con unas funciones, y las enfermeras de familia han asumido la mayoría de las funciones que venía desempeñando la enfermera gestora de casos. Y entonces, en este momento estamos en un modelo de reconversión y las enfermeras gestoras de casos están dedicándose, ya no queremos que hagan lo que venían haciendo, porque se está dando respuesta por parte de la enfermera de familia y muchas de las enfermeras de los hospitales, sino que hagan el abordaje de la cronicidad muy compleja, ¿vale? Quiero decir que se van a ir adaptando. Tenemos compañeros de la EPA de heridas, por ejemplo, que estamos pilotando, que en este momento pues estamos en periodo de evaluación y están con unos resultados impresionantes. Estamos viendo qué modelo funciona mejor, si está en el hospital, si en primaria, si en los dos sitios, si a tiempo parcial o no. Este es el periodo de pilotaje, no queríamos lanzarlo sin evaluar los resultados. Estamos finalizando los resultados, lo compartiremos en breve porque tenía que finalizar el periodo, y yo qué sé, si dentro de 10 años todas las enfermeras de familia de hospital igual tienen las competencias necesarias y no hay heridas crónicas complejas, ojalá, y entonces tendremos que hacer otras cosas, ¿no? Quiero decir que la práctica avanzada por eso no es una categoría profesional, es un puesto para dar respuesta a necesidades que tiene tanto la población como el sistema, pero sí que es verdad que tiene que tener unas competencias. Nosotros no hemos inventado la pólvora, quiero decir que las competencias de la práctica avanzada ya están muy estudiadas y en base a una evidencia a nivel internacional y también nacional. Tenemos la suerte de que con nosotros hay un grupo de personas que está tirando mucho de esto, que es la Universidad de Málaga, que es José Miguel Morales, que tiene un equipo de investigación y que nos avanza cuáles son las competencias de la práctica avanzada, y son unas competencias muy específicas de liderazgo, de autonomía profesional, de investigación, de ser mentores o consultores. No tanto, fijaros, hay una cosa que nos preocupa mucho, no queremos generar puestos que secuestren pacientes. No sé si esto es que no son chiringuitos, no es una consulta de herida, que la gente va, se secuestra ahí en esa consulta y ya, el resto de profesionales no tiene conocimiento de esos pacientes. No, son puestos de enfermeras expertas que lo que hacen es intentar resolver el problema, coordinar los distintos profesionales que tienen que colaborar y acompañar tanto a la persona como al profesional de referencia en que adquiera una serie de habilidades para dar respuesta. Esto es fundamentalmente en la EPA. Son, por lo tanto, enfermeras expertas clínicas,
son líderes en lo suyo, con gran carga de gestión, en un modelo de gestión de casos. En casi todas sus modelos, ¿no?, que vamos a desarrollar, un modelo de gestión de casos es resolver el caso concreto que tenemos delante y, sobre todo, de hacer que el resto de profesionales adquieran las competencias necesarias para que aborden ese problema. Y tenemos, por eso digo, pilotaje con experiencia increíble, porque lo último que pretendíamos primero es crear un puesto que no se evaluara y que se convirtiera eso en algo más. Por eso hemos dicho que hay que evaluarlo periódicamente y crear sitios donde se secuestran pacientes. Esto era lo último que pretendíamos. Para llegar a ser EPA, estamos trabajando las competencias, ¿no? Como decía, ya sabemos las competencias que tiene que tener un puesto de EPA. No es una consulta de no sé qué, sino que es un puesto de enfermera de práctica avanzada. Pues, como digo, vamos a sacar qué competencias son las necesarias y tendremos que trabajar también con los compañeros en mesa sectorial cuál será el modelo de acceso más oportuno para que también los derechos laborales se pongan encima de la mesa, por supuesto. Pero, como decía, en otros países es con un máster. Nosotros no hemos querido cerrar al tema máster. Por ahora no lo sabemos lo que va a pasar. Pero ahora mismo no queremos, pero sí que tengan unas competencias. Es verdad que estamos trabajando con la Escuela Andaluza de Salud Pública, que también tengo que agradecerle enormemente a Elena el esfuerzo que está haciendo, con la Universidad por ahora de Sevilla, a ver si se nos incorpora a Granada este año o el que viene, un máster troncal de práctica avanzada, ¿vale? Un máster troncal de las competencias básicas de la práctica avanzada, porque luego la práctica avanzada, si una EPA de heridas, tendrá su formación específica en heridas. Si es una EPA de gestión de casos, su formación específica en gestión de casos, en el abordaje de procesos oncológicos, específica como parte de su conocimiento, pero sí un máster que no es necesario hacerlo para incorporarte, pero sí tener esas competencias. Si tú has hecho un máster en investigación, un máster en gestión, no sé, o un curso con una cantidad de créditos en investigación o docencia o en el tema de la gestión y el liderazgo, pues no será necesario hacer un máster, pero sí hay que acreditar esas competencias y someterse posteriormente a periodos de evaluación. Esto es un poco lo que queremos distinguir este puesto, con este elemento de calidad que de respuesta, bueno, pues de forma importante, ¿no?, a lo que necesitan nuestros ciudadanos. Muchas gracias a las dos. Voy a cerrar ya, yo voy a dejar de preguntar ya. Vale. Y lo único es, para dar el pistoletazo de salida y pasaros la palabra, que cerremos diciendo, bueno, por dónde vamos y qué es lo que nos queda conseguir, y a partir de ahí pues os doy la palabra para que podáis hacer preguntas. Bueno, yo creo que más o menos lo hemos ido diciendo. En la parte formal, empezar, digamos, ¿no?, dar ese pistoletazo de salida, cerrando los flecos que nos quedan en mesa. Digo, en cuanto a la enfermera especialista, el otro ámbito de los puestos singularizados está ahora mismo debatiéndose y negociándose en mesa. Vamos a ver cómo va. Si no, pues ya le buscaremos otra negociación. Nosotros nos empeñamos, no sé si necio es la palabra adecuada, no sé, debe de haber otra mejor, insistentes, ¿no?, en ir sacando las cosas. Si no van en la primera, irán en la segunda, irán en la tercera, pero no vamos a dejar tampoco de trabajar en las prácticas avanzadas. Y yo creo que al final, cuando los comienzos siempre son lentos en todo, pero cuando se empieza, después se producen, ¿no?, esos rendimientos crecientes que ayudan a despegar con más facilidad. Bien, es verdad que para esto tiene que también haber ese caldo de cultivo de la profesión, ¿no?, y de la implicación de todos y todas los profesionales, porque eso es lo que va a ayudar a empujar, ¿no? Y además yo creo que en este tema merece la pena hacerlo, ¿no? Es una oportunidad tremenda, y yo creo que además en el horizonte asistencial a medio, algunas cosas se han comentado en la mesa de esta mañana, pero para poder abordar de verdad una buena atención a la ciudadanía, no es posible sin la enfermería, no es posible sin la enfermería, ya no lo es, ¿no? Pero cada vez
va a ser más necesario que esos nuevos roles se desarrollen. Esa ventaja que tenemos, además de tener una enfermería muy bien formada, de las mejores, si no la mejor formada del mundo, es un valor que con el que hay que avanzar, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que hay que seguir empujando, ¿no? Hemos empezado, pero hay que arrancar y empezar a coger velocidad. ¿Quieres añadir algo? No, yo lo que tengo ganas es que pregunten ellos, porque llevamos Pues a nada. rato hablando y necesito escuchar lo que tienen que decirnos. Pues os vamos a pasar la palabra. Podéis empezar un turno de preguntas para que Nieves y Celia os puedan contestar. Vamos a ver, vamos a empezar por la derecha. Leonor, Paco. Sí. Primero dar las gracias a Nieves porque por lo bien que ha explicado del valor añadido de la enfermera especialista. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, yo por la parte que me corresponde, estamos de enhorabuena, estamos contentos, muy contentos porque de una vez, desde hacía muchísimo tiempo, llevamos esperando el reconocimiento de la especialidad y estamos pues contentos, muy contentos con que esto se haya desbloqueado, con que se inicie por un comunitaria y ya esperanzados en que se continúe con el resto de otros dispositivos, ¿no? Y después quería hacerle otra pregunta a Celia. Bueno, lo de Nieves era agradecimiento, ¿no? Y a Celia le quería comentar, bueno, todos sabemos que el decreto que regula los servicios de salud mental, pues está ahí como un poco, tenemos el problema de que hay todavía puestos de enfermeras de comunitaria que siguen dependiendo de distrito, o sea que no se han pasado a hospitalización. Entonces ahora nos encontramos con el problema de que cuando esto se reconozca, ¿qué es lo que va a pasar con esos puestos? Si definitivamente pasarán a hospital, porque lo llevamos ya pidiendo hace mucho tiempo, o cómo se va a resolver este tema, porque son enfermeras que aunque funcionalmente dependen de nosotros, pero administrativamente no dependen de las unidades de gestión clínica. Y una pregunta, porque me la van a hacer después y la tengo que preguntar, es qué aspectos se van a tener en cuenta para el tema de la retribución de la especialidad. Si hay algunos aspectos que se vayan a tener en cuenta, o si están definidos ya. Bien, pues en la primera parte de la inscripción, hombre, el propio decreto establecía que según se fueran produciendo las bajas, ¿no?, por jubilación o lo que fuera, se irían reescribiendo. Ahora vamos a tener una modificación de los puestos enteros, con lo cual es una oportunidad para que, yo creo que en una mayoría puede haber en algún caso algún profesional que el propio acuerdo que hemos llegado quiera mantenerse donde está y como está, porque no tenga la especialidad y no quiera cambiar, pero con los datos que tenemos va a haber una gran modificación y ahora ya lo adscribiremos, es decir, cada uno nuevo, porque creamos categorías nuevas, categoría de enfermera especialista, esa nosotros ya la escribimos donde... Sí, en total son, si no recuerdo mal, 236 puestos de enfermera especialista en salud mental. Me parece razonable que ya se vaya haciendo. Es lo que tienen los periodos transitorios, que algunos parece que no acaban nunca, ¿no? En fin. Y con retribuciones, ahora mismo con el esquema que tenemos de retribuciones en nuestra resolución, está claro que el destino es el de enfermera especialista, que es el mismo que de matrona, y en el otro es el donde está ahora mismo la discusión. Probablemente, yo antes os comentaba que creo que hay que abordar cómo se determina el valor del específico. Tampoco sé si es el momento ahora de que lo vayamos a poder debatirlo. Lo que sí me gustaría es que no se quedara eso en el olvido, ¿no? De que no tiene por qué ser siempre, ni siquiera dentro de una misma especialidad podría no tener por qué ser siempre el mismo. Ahora la referencia que tenemos es la de matrona, ¿no? Y es ahí donde estamos con la referencia con la que vamos a trabajar. No quiero decir
que ese sea el final. Pero esa es la referencia con la que estamos trabajando, lógicamente. Voy un poquito porque como tenemos muchas cosas que hablar, pero sí que es importante, digo porque te lo preguntarán. Nosotros hemos iniciado esto, el definir 236 puestos de enfermero especialista. Eso no quiere decir que los compañeros que ahora mismo, por ejemplo, tengan plaza en salud, hemos intentado no hacer demasiada sangre y no perder talento. Quiere decir, pensar que hay compañeros que tienen plaza en los dispositivos comunitarios de salud mental y no tienen la especialidad porque hemos tardado mucho tiempo en hacer el puesto de especialista, porque ahora solo se hace de vía EIR y gente que ya tenía su plaza, pues igual no está en disposición de hacer un EIR. Y no podíamos perder este talento de la gente que está trabajando en salud mental y que tiene muchísima experiencia. Con lo cual, nuestra intención no es decir ahora se van y vienen los especialistas, por supuesto que no. Mientras que estas personas que tienen su plaza aquí y que, quieran estar, no serán enfermeros especialistas, no podremos pagarle, o reconocerle la especialidad, pero tendrán que seguir trabajando en su puesto siempre que ellos lo consideren necesario. Por supuesto, vamos a intentar hacerlo pues para conservar el talento y la experiencia que tenemos ahora mismo en salud mental. Intentar dar respuesta, pero con la menor sangre posible. Sabemos que hay gente que se nos va a quedar por el camino, pero esto es inevitable cuando se hacen cambios, ¿no? Sí, como no lo hemos explicado así, aunque igual lo habéis leído, pero está bien conocerlo, la orden creó las categorías y hicimos un pacto en mesa sectorial de cómo se producía la incorporación, ¿no? Que se puede hacer de muchas maneras. El objetivo para el cual hay que modificar otro decreto más, que es el de selección, el 136, que no nos permite hacer una integración directa. Ahora mismo hay dudas también de si el Estatuto Marco lo permite. De hecho, algunas comunidades autónomas que lo han hecho por esa vía les ha recurrido el Estado las órdenes de integración y se ha paralizado el proceso. Es decir, vamos a buscar la seguridad jurídica para hacer una integración, es decir, hacer una oferta enfermera especialista de salud mental que está en un dispositivo de salud mental. Yo voy a crear ese puesto como categoría de enfermera especialista de salud mental. Tú quieres integrarte, te integras y ya eres enfermera especialista en salud mental. Hacer ese proceso en este momento, con quienes están en este preciso momento ahora, tienen el título y están ejerciendo ese puesto. Igual con el personal temporal. Lo único que el personal temporal, esas plazas salen a oposición y por lo tanto están con el vínculo temporal hasta que la plaza se cubra de forma reglamentaria. Como ese es un proceso primero que requiere la modificación normativa y a la vez con la polémica que está habiendo en otras comunidades autónomas y el Ministerio de si ese ADAP se aviene con lo que contiene el Estatuto Marco o no, hemos puesto que mientras esto se produzca lo vamos a hacer con promoción interna temporal en un sistema similar. Si tú estás en ese puesto, yo te ofrezco ocupar con promoción interna temporal la categoría, por lo tanto tu categoría es a la que ocupas por promoción interna, enfermera especialista de salud mental, pero nos permitía ya cualificar esa plaza no como enfermera, sino como enfermera especialista y ir avanzando, porque aquí, en fin, que cada paso que das te salen de pronto 4 piedras en el camino que no te dejan caminar, ¿no? Y ese es el proceso. En ese se añade lo que comentaba ahora Nieves, que las personas que no teniendo la especialidad voluntariamente quieran permanecer en ese puesto, lo van a poder hacer. Personal fijo. ¿De acuerdo? Seguimos por Mila, que seguro completará las preguntas en este sentido. Buenos días. Primero, enhorabuena por sacar esto adelante y a colación de lo que ha dicho Nieves, tenemos el caso de enfermeros no especialistas, expertísimos, y que no vamos a desplazar, pero tenemos a personas especialistas trabajando como generalistas y que a lo mejor quieren acceder a esta nueva categoría profesional. ¿Cómo tienen que hacerlo? Con la hora, todo a colación de la apertura de la nueva bolsa de categoría de enfermero especialista.
Sí, hay una parte, y la mencionaba esta mañana nuestra gerente, que es la oferta de empleo público, que ya en esta próxima nos dio tiempo a incluir, porque se había aprobado la orden, 40 plazas, me parece, 45 y 6 en trabajo. Esa es una vía. Como tenemos además por delante muchas OPEs, afortunadamente, aunque vamos a trabajar mucho, pero vamos a tener muchas OPEs, iremos incorporando las plazas que estén ocupadas de forma temporal. Pero además también existe, y tú lo mencionabas ahora, la bolsa de empleo temporal, que para quien tenga la especialidad y esté no esté ahora mismo en un puesto relacionado con su especialidad, tiene que incluirse y haría el mismo proceso. Promoción interna temporal, igual que el fijo que está, o el temporal que tiene la titulación, igual que ocurre con otras categorías, ¿no? Que a veces de enfermería para matrona también hay, o de auxiliar para enfermería. Las bolsas de promoción interna temporal son las adecuadas para ese. Paco. Bueno, mi pregunta es para Celia, ¿no? Un poco por la parte que me toca y por lo que yo llevo tiempo trabajando con la EPAs, ¿no? Entiendo que las nuevas figuras que se creen, pues, y yo soy el primero que defiende que tienen que entrar por capacidad, igualdad y mérito, ¿no? Es decir, lo entiendo. Pero es cierto que tenemos ya dos figuras, una, digamos, en prueba, terminando las pruebas, espero tener los datos pronto y poder darlos, y otra ya más consolidada que tiene tiempo, y además en ambos casos están con acreditación de competencias, ¿no? Como son las EPA en heridas crónicas y como son las gestoras de casos. Y yo creo que un poco, pues, el miedo que ellas tienen o que me transmiten, ¿no?, es qué situación va a pasar, ¿no? Es decir, en esta singularización de puestos, ellas que ya están desempeñando el puesto y que además están acreditadas, ¿van a acceder directamente y a partir de ahí empezamos con igualdad, capacidad y mérito, o qué va a pasar con ellas? Yo tengo una opinión, que todo es negociable, ya veremos hasta dónde. Mi opinión es que si queríamos un modelo que ahora formalizamos como EPA, que no lo estaba antes, ni lo estaba con la enfermería gestora de casos, porque no lo tenemos regulado, ¿no? Vale. Si queremos que el modelo tiene que ser así, tiene que ser evaluable cada cierto tiempo y con unos requisitos, yo creo que se empieza. Hay quien ya está, ¿no? Los que ya están no van a empezar entrando a lo mejor en una fase, es como yo lo veo, de selección, pero sí entrarán en la fase de evaluación. Y con los pilotajes igual, yo creo que es la manera más sencilla. Las cosas si se pueden hacer fácil, mejor que si se tienen que hacer difícil, ¿no? Me tranquiliza, es el modelo que han utilizado en otros países. Los que empiezan pilotando se quedan y luego evidentemente tienen que ir a su fase de reacreditación. Pero bueno, está bien oírselo decir a la directora general en público, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Por aquí en medio. Aquí. Hola, soy Luisa, vengo de Huelva, soy supervisora de unidades de rehabilitación de salud mental. Entonces, primero, muy contenta por este avance, porque estamos formando muchas enfermeras que se nos van, y es una pena. Habláis de enfermeras de comunitaria y de hospitalización. Solo preguntar dónde quedan las unidades de rehabilitación, comunidades terapéuticas que también tienen camas de hospitalización, hospitales de día de adultos, URAs. Luego, otra pregunta o una reflexión. Es cierto que las familias están muy solas y están sufriendo mucho. La implementación del tratamiento intensivo comunitario, hablo de Huelva, no ha sido posible no solo porque no haya enfermeras especialistas, sino porque tenemos muy pocos recursos humanos enfermeros. Entonces quiero decir que tengamos enfermeras especialistas no va a garantizar el tratamiento intensivo comunitario si seguimos sin tener enfermeras. Gracias. Totalmente de acuerdo contigo, efectivamente. Perdón porque no lo había explicado bien, por no centrarme solo en salud mental, pero muy bien y así me da la posibilidad de aclararlo. Trabajando con el plan de salud mental, ellos
fueron realmente quienes nos dijeron por dónde empezar, porque era el que tenían hecho el análisis, tenían ya el tercer plan para salir cuando empezamos a trabajar con esto, y nos dijeron que ellos, desde el plan de salud mental, te digo, y con un criterio muy, muy certero, creo, consideran de salud mental comunitaria no solamente las unidades de salud mental comunitaria, también a la URA, a las infantos-juveniles y a los hospitales de día, porque se realiza el trabajo con comunidad también. Todo lo que realiza donde no hay ingreso, efectivamente, es un trabajo comunitario, que no es un proceso de agudo. Estamos trabajando también la parte de la comunidad terapéutica, y lo que las unidades de agudo, en este momento no quiere decir que no lo vayamos a sacar. Estamos negociando el número de personas. El comunitario lo tenemos muy claro, ¿no? Entonces, como lo tenemos muy claro, tenemos que empezar. ¿Para qué lo vamos a dilatar más si estamos todos de acuerdo? Empecemos. Y estamos negociando el número de personas de lo que sería la parte de hospitalización con los puestos. Perdón. Es que confundo siempre, me tiene que corregir Celia, que yo todavía el lenguaje, el número de puestos. Es decir, el número de puestos que vamos a tener en las unidades con necesidad de que sean especialistas, ¿vale? Porque, como te decía, y yo creo que es coherente, tienen que tener unas funciones y unas competencias distintas a las que tienen en este momento, ¿no? Ya lo tenemos claro porque los grupos de trabajo han estado trabajando en esto. ¿Cómo empezar? Por eso os decía, no podemos obcecarnos en si no tengo el 100% no avanzo, porque es que si no, de verdad no vamos a empezar nunca. Entonces, lo de que tenemos claro, la comunitaria, estos dispositivos, empecemos, negociemos qué necesitamos en las unidades de agudo, en la comunidad terapéutica, para dar respuesta a esto que decíamos. Y otra cosa que tú me comentas es el tema del estudio de plantilla. Evidentemente, mira, la gerenta, como ha ido muy rápido, pensando que estaba Celia aquí, ¿no? Pues te ha tirado antes el guante y estamos verán, nosotros las cosas, como no somos un sistema rico, también hay que reconocerlo, pues tenemos que hacerlo poquito a poco. Este año y el año que viene se ha apostado muy fuerte por la atención primaria, porque pensábamos de una vez que había que apostar por la atención primaria en este concepto de que la gente está en su casa un 99% del tiempo y tenemos que darle los servicios donde estén, pero eso no quiere decir que olvidemos la unidad de hospitalización. Después vendrá una mesa de hospital, porque nosotros, pues, tiene la misma importancia, ¿no? La comunitaria que el hospital. Y tenemos un estudio de dimensionamiento de plantillas en este momento, ¿vale? No te puedo decir que vamos a conseguir todo lo que nos gustaría el año que viene, pero estamos haciendo ese estudio para priorizar por qué cosas vamos a empezar a mejorar, ¿no? En función de lo que los presupuestos nos dejen ir avanzando. De todas formas, la Dirección General de Profesionales va a hacer un esfuerzo muy importante de estabilización de plantilla, que con el tema de la OPE que se van a poner en marcha. Ella os podrá contar mucho mejor, que sabe esto muchísimo, pero que no vamos a tener muchos más eventuales de un 8% de nuestras plantillas, y entonces eso también es importante, la estabilización, pero luego el crecimiento, como tú bien dices, desde la estrategia. Nuestra compañera que está aquí, Mariana Ayuso, además, ha hecho un trabajo excepcional, además de su tesis doctoral, que es doctora, con lo cual, y nos ha ayudado mucho la estrategia a ver en qué condiciones se encuentran nuestros hospitales, porque nosotros queremos ser transparentes. Lo que tenemos es lo que tenemos y hacia dónde tenemos que ir, pero claro, con los recursos que tenemos. También tenemos que ser coherentes. Cuando se destina un sitio al otro, pues un poquito más despacio. Pero Celia, yo creo que esto, no sé si le apetece o no. Sí, yo encantada, vamos, pero tampoco quiero consumir yo todo el tiempo. Pero bueno, lo que comentabas de los recursos, un minuto, ¿no? Bueno, porque yo creo que es relevante, porque es verdad que ha sido años complejos y difíciles, ¿no? En recursos, y que además en la enfermería se ha notado de una forma especial, ¿no? En el cambio de jornada, la reducción de jornada al 75% en eventuales, que había mucha población enfermera también en ese colectivo, bueno, una parte importante, y además de todo lo que todos los demás compartimos, ¿no? De dificultades y de restricciones.
Pero es verdad que hemos, aparte de haber recuperado la jornada, que tampoco hace tanto, hace 2 años que recuperamos el 100% de la jornada, lo que pasa es que lo malo nos olvidamos rápido. Yo creo que el proceso de interinación es un elemento clave también para los trabajadores, los profesionales de enfermería, aunque los procesos de OPE son los elementos clave, ¿no? Los tenemos por delante y va a ser un volumen de plazas, ya la que estamos resolviendo ahora, pero con los que tenemos por delante van a ser al menos 6.000 plazas las que se van a ofertar. Un volumen que yo creo que eso va a ayudar a consolidar, a estabilizar las plantillas, ¿no? Además de lo que también comentabais ahora del incremento de recursos. Que aquí todo tiene su parte y su parte. Hemos aumentado este año sobre el año anterior en el SAS un 6% la plantilla de enfermería, casi el doble que la media de aumento de plantilla global del Servicio Andaluz de Salud. Lógicamente porque hay más enfermería en turnos y por lo tanto el cambio de jornada de 37 horas y media a 35 hace que sea necesario contratar más profesionales. No tenemos más horas de trabajo. Es decir, que aquí los pasos hay que darlos de uno en uno. Primero estamos haciendo el camino de recuperar derechos. Hemos recuperado la jornada, primero el 100%, ahora la jornada de 35 horas, estabilidad, y lo siguiente será aumentar la plantilla. Pero el dinero lo empleas, lamentablemente, es limitado. Es la única restricción o la restricción más importante que tenemos. Se ha dedicado primero a recuperar derechos y lo siguiente que habrá que hacer será recuperar plantilla. A lo mejor a mí si me hubiesen preguntado lo hubiera hecho de otra manera. Pero es así como lo hemos hecho, ¿no? Y como dice Nieves, priorizando, igual que se ha hecho en primaria, de mayor grado de necesidad a quien su grado de necesidad en principio es menor, ¿no? Nunca es inexistente, pero no puede ser. Alba, tenemos 3 preguntas más, que sí que di la palabra. Vamos a terminar con esto porque ya nos tendríamos que ir a comer. Bueno, vamos a hacer lo mismo que ha hecho Elena. Voy a dar la palabra a las 3 preguntas que tenemos, 4 quizás, y ahora ya responden las 2 en conjunto, ¿vale? Bien, felicidades por la mesa. Supongo que será la pregunta para Nieves. A largo plazo, ¿os habéis planteado que todas las enfermeras que trabajan en atención primaria sean especialistas en atención primaria? Porque a mí me resulta difícil verlo a largo plazo, porque ahora ya sabes que no, porque no hay bastantes especialistas ni tampoco está todavía aprobada la competencia para regularizar todo esto, ¿no? Pero a largo plazo me resulta difícil ver cómo atendemos a población asignada, unas especialistas y otras no. Entonces, esto es un debate que supongo que habéis tenido, nosotros en Cataluña también hemos tenido, pero sí que hemos avanzado un poquito. Hay un plan de atención primaria que se llama ENAPIS, que ya una de las condiciones es que todas las incorporaciones nuevas sean especialistas. Por lo tanto, a largo plazo, sí que se visualiza que todas sean especialistas en estos términos de población asignada y no romper las competencias de cada uno de los cupos o de las consultas de enfermería. Por allí, la siguiente pregunta. No, ya no vamos a admitir más preguntas. Compañera tenemos 1, 2 y se llama el estómago de luego seguimos hablando en el pasillo. Buenas tardes, quiero pedir disculpas por mi catarro en primer lugar. Soy matrona y soy coordinador de cuidados de una unidad de ginecología, obstetricia y paritorio. Antes dijo Diego, a ver, y jugó con levantando la mano. ¿Hay alguna matrona más? ¿Una? 2. Bueno, no sé, creo que no nos sentimos muy convocados en este tipo de eventos, ¿no? Dentro de Picuida, creo que deberíamos de fomentar el área obstétrica y aportar algo de contenido. Estamos hablando de competencias. ¿Por qué en otras autonomías
Cataluña, País Vasco, las matronas se ocupan del total del parto normal, desde su ingreso hasta su alta, facilitando a la ciudadana una recuperación pronta, porque en Andalucía no lo tenemos ni siquiera visualizado, o le cambiamos el nombre, lo llamamos egreso en algunos casos. ¿Por qué tampoco podemos hacer una atención de urgencias autónoma? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo registrar en Diraya que no aparece el perfil matrona en ningún sitio, salvo en el aspecto del parto? Y por último, creo que lo voy a dejar ahí. Por allí. Hola, buenas tardes. Soy Javier, residente de Enfermería Familiar y Comunitaria del Área Sanitaria Norte de Málaga. Y bueno, es verdad que como futuro especialista y también como futuro paciente un día, pues es verdad que es esperanzador ver cómo se potencian, ¿no?, esas competencias que día a día pues se van a ver reflejadas en una calidad en la atención de los pacientes, pero sí es verdad que eso se contrasta un poco, esa potencia que se está haciendo de las competencias, etcétera, a nivel de desarrollo profesional, con la implantación a nivel laboral. Nos vemos, como ha dicho el compañero Diego, que tanto los de la vía excepcional con el examen parado, como los futuros especialistas de atención primaria que salimos, sin oportunidades reales de poder ejercer nuestro trabajo. Y me gustaría hacer la pregunta de qué medidas concretas que nos hagan salir de aquí con esa esperanza de poder, el día de mañana, poder ejercer nuestro trabajo y nuestras competencias por las que tanto nos estamos preparando. Gracias. Vamos a la última pregunta, que sí que tenía desde antes aquí a Francisco, y lo siento por los demás porque tenemos que cortar en algún momento, pero me acaban de prometer aquí en vasco que bueno, que lo que queráis preguntar, que ahora vamos a salir y que os podéis acercar y perfectamente hacer esa pregunta. De verdad que lo siento. Por aquí, Elena, Francisco, y ya acabamos. Yo voy a preguntar algo para Nieves y algo para Celia, ¿no? Por un lado, yo creo que una de las dificultades que tenemos para desarrollar el modelo de especialidades que en enfermería tenemos que darnos, y que yo comparto bastante, en la atención hospitalaria, tiene que ver con el modelo organizativo que tiene el sistema, que es que lo dificulta mucho. Es decir, es que tenemos un sistema hospitalario organizado en función de lo que la disciplina médica concibe como modelo organizativo, que es la organización por especialidad. Y claro, mimetiza el que... pero además es que ese es un mal sistema organizativo, porque la población no acude y se tiene que hospitalizar en un hospital porque tenga una enfermedad neurológica o una enfermedad endocrina. La población acude porque tiene una enfermedad X que no es capaz de recuperarse de ella en su casa o con el apoyo de profesionales de atención primaria, sino porque su grado de dependencia, pérdida funcional o de requerimiento de atención médica o de enfermería requiere la hospitalización. Cambiar la organización del modelo hospitalario ayudaría a entender el que no todas las enfermeras tienen que ser especialistas, de que hay un nivel de cuidados generales que cualquier paciente hospitalizado tiene que recibir y que el sistema da, ¿no? Entonces, cambiar eso o trabajar, y hay alguna experiencia en Andalucía, ayudaría mucho a que se entendiera esa otra idea, porque esa otra idea, que es muy buena, choca con la realidad, ¿no? En relación a primaria quiero decir otra cosa, y ahí va la pregunta quizás más para Celia. Yo creo que el desarrollo competencial se consigue por crecimiento y por evitar pérdidas, ¿no? El crecimiento en el entorno de atención primaria va a venir por el desarrollo de la especialidad. Y yo entiendo que ahí tenemos una dificultad, tenemos pocos especialistas. También digo que podríamos tener más en la oferta MIR o ERI, incrementar el número de oferta de plaza en Andalucía, pero tenemos poco, y tenemos la barrera del Ministerio que no abre la vía excepcional que dé acceso a la especialidad a los miles de enfermeras de atención primaria que son especialistas de facto, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Pero
yo sé o pienso que la consejería puede resolver, porque problemas más gordos, el de la prescripción, recién salió una ley que negaba la prescripción de enfermeras, sacó un decreto que la posibilitó. O sea, problemas más gordos ha sabido resolver la consejería, pienso que lo podrá resolver. Mientras tanto me preocupa la pérdida competencial que sufre la atención primaria cada vez que hay un traslado. Es que hay una laminación de las competencias de los profesionales de enfermería, ¿no? Que adquieren la competencia por vía de formación o por vía de práctica clínica, de experiencia profesional. Entonces, podemos hacer algo. Yo es que adquirí la plaza en una oposición de atención primaria, ¿no? Digo, podemos hacer algo para que el acceso prime y reconozca especialmente las competencias y el aprendizaje por la experiencia en función del entorno asistencial donde se adquieren. Gracias. Y terminamos ya. Bueno, yo muy rápido también. Me ha gustado mucho la mesa y además lo que voy a decir, que tiene que ver con lo de los recursos, sé que seguramente es compartido por vosotras, pero no puedo dejar de decirlo. Es que yo creo que también que en eso de ir paso a paso, efectivamente, digamos, el único tema no es que los recursos hay que conseguirlos paso a paso, sino que nos movemos en un sistema que reconoce determinadas necesidades más que otras, ¿no? Y en nuestro caso, cuando estamos en un entorno como el europeo, donde prácticamente en los últimos 10 años la atención primaria se ha ido enfermerizando, y se ha ido enfermerizando porque se ha reconocido como un ámbito donde lo que había que trabajar fundamentalmente para que la gente no ingrese, para que esté bien atendida en su domicilio, etcétera, son los cuidados, ¿no? Y cuando estamos en un ámbito donde hay una ratio media en primaria de enfermeras médicos de 4 o 5 enfermeras por médico y nosotros aspiramos a 1, pues una no puede dejar de a veces desanimarse un poquito, ¿no? Y el otro tema, pues tiene que ver con los hospitales y con los estímulos que tenemos para afianzar un determinado modelo, ¿no? Si se reconoce, si digamos el sistema nuestro lo que estimula es que cuantos más años de formación mejor, porque eso es lo que hace más fácil un acceso a una estabilidad laboral durante 3-4 años, aunque luego sea más difícil, o durante 4 años, ¿no? Y luego eso da acceso también a un salario mayor y a un mayor reconocimiento, pues es difícil pensar que la gente no va a querer eso, ¿no? A lo mejor hay que tocar el sistema de estímulos, que no es solo retributivo, sino de muchos tipos, ¿no? Para que podamos poner en marcha o podamos afianzar el modelo que queremos, ¿no? Y bueno, en el otro, pues volver a decir lo de los recursos. En todos los estudios que se han hecho sobre burnout en personal de enfermería, el contar con los recursos adecuados para cuidar y para poder dar respuesta a las necesidades del paciente en una unidad de hospitalización es un elemento de retención y de motivación de la gente. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por las preguntas. Vamos a dar ahora poquitos minutos, un par de minutos para responder y ya nos vamos a comer para la vuelta a las 3:30. Yo voy a ser muy rápida. Con el tema de primaria estamos trabajando en esto. Efectivamente, la opción que se ha dado aquí en la renovación de la atención primaria es el equipo médico-enfermero trabajando con una población, con lo cual evidentemente es complejo articularlo, como tú dices, de otra forma que en un horizonte medio, a ver dónde nos lleva con el tema de especialidad. Es verdad que tenemos estas limitaciones. Ahora mismo estamos sufriendo mucho con el tema del ministerio, de el no dar posibilidad, y dentro de la renovación de la atención primaria estamos también estudiando cómo incorporar a los enfermeros especialistas en familiares comunitarias próximamente. Hemos dicho que hemos empezado por salud mental porque era lo que teníamos más claro. Vamos a continuar enseguida con pediatría porque también tenemos un volumen importante que hay que responder, y seguidamente con comunitaria. Quiere decir que lo tenemos ya encima de la mesa, trabajándolo con sindicatos en el sentido que tú comentabas. Y con el tema de matrona,
decirte que, hombre, que yo lamento mucho que no estén más compañeros aquí. Llevamos 1 año y medio trabajando con la Asociación de Matronas y con un grupo importante que no está en la asociación, sino que, pero es verdad que fundamentalmente con la Asociación de Matronas, porque pensamos que representa al colectivo, para intentar definir muy bien eso que tú comentas, las competencias de avance tanto en atención primaria, o sea, para la enfermera especialista matronas que están en atención primaria, como las que están en el hospital. Hemos terminado la atención primaria porque así nos lo pidió la asociación, empezar por atención primaria. Acabamos de terminarlo. Yo creo que la semana pasada, ¿no? Que realmente nos sentimos muy orgullosas de ese documento, porque yo creo que va a venir a dar visibilidad a la matrona de atención primaria, a dar respuesta a la gente que más nos necesita. De verdad que creo que es un buen documento y estamos empezando ya para poder trabajar la parte del hospital, porque no por otra cosa, sino porque como nosotros no somos muchos, ¿no? Que somos 4, y la Asociación de Matrona a la Criatura tampoco dice, vamos a ir poco a poco, pero que vamos en esa línea de trabajo y estamos ultimando el de primaria, que yo creo que va a ser un paso muy importante y que también Celia conoce en el tema de el avance competencial, y por eso hemos incorporado también un número importante de matronas ahora para avanzar con la atención primaria. En la próxima yo quiero ver esto lleno de matronas, ¿eh? Celia. Muy rápida. Ha comentado ya parte Nieves de la especialidad y de lo que hemos hecho, ¿no? Y empezamos hace 1 año con la orden, estamos desarrollando salud mental y seguiremos avanzando. Mientras tanto, hay algunas... el debate o el horizonte de la medicina, de la enfermería familiar y comunitaria es un elemento que está presente, claro, en el cómo vamos a hacerlo, pero algunas ideas tenemos, lo que pasa es que todavía no las podemos contar, ¿no? Vale. Para la próxima jornada. Modelo organizativo, lo que comentaba el compañero, yo lo comparto plenamente. El modelo organizativo en hospitales, y no solamente ya en lo que afecta a los cuidados y a la atención a los pacientes, sino a la organización de los horarios y de los turnos y de cuándo se trabaja y no se trabaja. A mí me parece que le tenemos que dar la vuelta entera a la organización de la asistencia. Yo soy una firme convencida, ¿no? Lo que pasa es que yo voy diciéndolo tantos años que yo ya no sé muy bien, pero bueno, habrá un momento en el que eso ocurra. Puede no ser mal momento. Tenemos una plantilla en todas las organizaciones sanitarias, mayoritariamente de mujeres, más del 70%, y ya entre las médicas también son mayoría las mujeres. Digamos que yo creo que ha llegado el momento de ponerle sensatez a esta manera de organizar el trabajo y la vida, y eso. Es decir, no hay mejor momento que este. Y con el tema de los traslados, la pérdida competencial, también lo comparto. Tenemos una opción que también os adelanto, que hasta ahora mismo no hemos podido sacar adelante en la mesa sectorial, pero que seguiremos insistiendo, somos insistones, que es diferenciar las plazas, ¿no? Y aparte de que sería una contradicción en este momento que hace 1 año aprobamos una orden de creación de categoría especialista, entre las cuales se incluye familiar y comunitaria, sería una contradicción hacer traslados sin tener eso en cuenta. Eso creo una contradicción en la que la mesa sectorial no debe caer. Así que, bueno, vamos a ver cómo se nos dan los próximos pasos, ¿no? Y también con lo que comentaba Elena, yo lo comparto cuando antes hablábamos de los nuevos roles y de la necesidad que tiene el sistema sanitario de la enfermería para poder continuar avanzando en los cuidados y en la asistencia sanitaria. Yo creo que, en fin, que solo hace falta mirar ahí, pero que aquí también tenemos que avanzar en ese camino, y el sistema de incentivos y estímulos, pues efectivamente hay muchos más que los económicos. Yo creo que hay que revisarlo todo, ¿no? Hay algunos incluso que pueden ser de horario, de puesto y demás, que a veces tienen más relevancia que las diferencias retributivas, y sobre todo de reconocimiento, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a las ponentes, muchas gracias a todos.
Sabéis que está repartido en dos el agape. A las 3:30 volvemos. 3:30. En 3 plantas. Podéis ir a las 3 plantas.